Buenas tardes a quienes nos acompañan en esta sesión, a quienes nos ven por los medios remotos, a las diputadas y a los diputados. Como suele suceder muchas veces, cuando alguien dice que va a hablar en contra, pues parece que está hablando a favor, o cuando alguien dice que va a hablar a favor, pues parece que está hablando en contra. Me parece que con lo que comentaba aquí nuestro compañero Cuauhtémoc, el fondo de lo que sigue el exhorto es compartido a plenitud, es decir, que se emita a la brevedad la ley de aguas, que tiene más de una década de retraso, independientemente de si había una legislatura priista, panista y ahora una morenista. Me parece que eso es lo de menos. Me parece que el fondo, y es compartido, es ese, el que ya podamos contar con un instrumento normativo que le dé vigencia a lo que se estableció en la Constitución del derecho humano al agua. Por eso creo que sí hay elementos para que, independientemente de lo que comentaba aquí el diputado Cuauhtémoc, que seguramente es cierto, me parece que no está de más la urgencia de que no esperemos a que se vuelva a faltar al tiempo que da la Suprema Corte de Justicia y que vuelva otra vez a emitir otra recomendación de que se legisle sobre la materia, porque ha sucedido muchas veces. Entonces me parece que tiene vigencia. Por eso acudo a esta tribuna para hablar a favor del presente dictamen, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Aguas. Las circunstancias actuales exigen de todas las autoridades y de la población en general medidas adicionales para cuidar el recurso más valioso con que cuenta el ser humano, el agua. Si bien este recurso se percibe abundante en la totalidad del planeta, la realidad es que menos del 2% es agua dulce, apta para el consumo humano, la biodiversidad terrestre y para el uso de todas las actividades productivas e industriales. En tal sentido, en el año 2012 el Constituyente Permanente reconoció en el artículo 4 de la Carta Magna el derecho humano al agua en forma suficiente, salubre y asequible, considerando un término de 360 días para la expedición de la Ley General de Aguas, reglamentaria de dicha disposición constitucional. Es decir, como lo decía el diputado, sí fue en una legislatura priista donde no se cumplió con este primer mandato, y no cuesta trabajo reconocerlo, pero sigue persistiendo hasta la fecha la necesidad de que esto se materialice. Somos conscientes también de la complejidad que implica expedir una legislación de tal magnitud. No obstante, al día de hoy ha pasado más de una década sin que dicha legislación haya sido expedida, a pesar de los diversos esfuerzos legislativos y numerosos procedimientos de orden constitucional que en sus resoluciones han instado al Congreso de la Unión a expedir el citado ordenamiento. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en enero de 2022, resolvió reiterar la omisión legislativa absoluta del Congreso de la Unión en emitir la Ley General de Aguas, señalando como plazo hasta ese entonces el próximo periodo ordinario de sesiones, mismo que concluyó en abril de ese año. Sin embargo, tras solicitar información a cada una de las cámaras, la Cámara de Diputados indicó que en septiembre del 2022 solicitaron una prórroga en donde manifiestan que hasta abril de 2023 no habían tenido respuesta. Es decir, a más de un año de tener que haber dado cumplimiento a la resolución, seguimos sin tener una ley general de aguas. Por tal motivo, y debido a la cada vez más apremiante situación que vive el país con respecto a la escasez del agua,
resulta indispensable que México cuente con un ordenamiento jurídico que defina las bases de coordinación, competencias y acciones correspondientes a los 3 órdenes de gobierno con la finalidad de cumplir a cabalidad con sus obligaciones constitucionales, de garantizar la suficiencia de este recurso y su aprovechamiento sustentable. Han sido diversos los conflictos que se han suscitado con motivo de la escasez del recurso hídrico, al grado de surgir discursos en donde las entidades se consideran legitimadas en declarar la propiedad de los cuerpos de agua, pero no nos confundamos, el agua es de todas y todos. Así está establecido desde el nacimiento del texto fundamental y sin duda así seguirá siendo. Por ello, resulta indispensable que como representantes de los guanajuatenses instemos al Congreso de la Unión a que expida la Ley General de Aguas, pues aunque sigue operativa la Ley de Aguas Nacionales, su eficacia cada vez se ve mermada debido a la falta de certeza y mecanismos que involucren en la política hídrica nacional a todas las autoridades. Si bien una legislación no genera cambios por sí sola, sí conlleva uno de los primeros pasos para la consolidación de un sistema nacional que nos permita disminuir la sobreexplotación del agua, controlar los efectos de la sequía y garantizar su acceso a las personas. No debemos esperar a que este problema se convierta en una crisis que heredemos a las futuras generaciones. Por lo anterior, solicito su voto a favor del presente dictamen, agradeciendo de antemano al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, diputado Borja, y a quienes acompañaron este dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.